Vamos a hacer una introducción a los diagramas de fase binarios, donde van a estar constituidos por dos elementos metálicos de la tabla periódica. Bien, aquí tenemos dos diagramas de fase donde cada uno de ellos presenta comportamientos diferentes por la cantidad de composición que se tenga de cada uno de los dos elementos. La cantidad de composición para cada uno de los dos elementos me va a representar la línea horizontal, donde aquí yo tengo cobre, donde sobre esta línea vertical voy a tener el 100% de composición en cobre, mientras que en el otro extremo donde yo tengo plata, voy a tener el 100% de composición en plata sobre la línea vertical. Bien, ahora, cuando yo varíe la posición con respecto al eje horizontal, eso quiere decir que voy a estar variando la cantidad de composición de cualquiera de los dos elementos para una mezcla o una aleación. Bien, ahora ¿qué pasa en la parte vertical? Bien, a lo largo del eje vertical yo voy a tener una variación de temperatura en grados centígrados. Eso es de lo que está constituido un diagrama de fases. Ahora, en un diagrama de fases pueden estar regiones de una sola fase y regiones que sean de dos fases. Bien, para este caso, diagrama de fases, cobre-plata, voy a tener diferentes regiones, donde la fase alfa, que es lo que ocupa toda esta región, me va a hacer referencia a una composición o una fase sólida de cobre. Eso quiere decir una solución sólida de cobre que va a tener en su estructura, de manera muy escasa, partículas de plata. Mientras que en el otro extremo, en la fase beta, voy a tener una composición en plata que va a ser una solución sólida, donde igualmente en su estructura voy a tener elementos muy escasos que se van a incrustar de cobre a lo largo del arreglo. Bien, entonces, lo primero que vamos a analizar van a ser diferentes puntos donde vamos a tener eutéctico, peritéctico y regla de fases de Gibbs. Bien, entonces vamos a hacer alusión a esto que acabamos de anotar aquí. Entonces, vamos primero a hacer una aclaración. No es lo mismo una fase que un estado. Una fase puede estar constituida de la misma porción de un material o elemento cualquiera, pero que a medida que varía la temperatura va a tener un arreglo en su microestructura que va a ser diferente. Eso quiere decir que puedo pasar de un arreglo que se encuentre a 100 grados centígrados, que esté constituido por una estructura cúbica centrada en las caras, pero que al elevar su temperatura sin variar la composición, yo pase a una temperatura de 700 grados, pero ahora, como los átomos tienen más energía calorífica, entonces van a vibrar mucho más. Eso quiere decir que se van a ordenar de manera diferente. Entonces ahora puede ser que su estructura se deshaga y se convierta en otra de diferente arreglo, como por ejemplo la hexagonal compacta. Eso depende de la naturaleza de cada uno de los materiales que yo esté manejando. Para este caso, los elementos son cobre-plata para este diagrama de fase. Entonces, tengo una región de una fase, una región de dos fases, otra región de dos fases y otra región de dos fases. Bien, entonces, hasta ahí eso quiere decir que en un diagrama de fase podemos tener composiciones diferentes donde yo tenga involucrado en una sola región dos fases. Bien, entonces ahora vamos a hacer el primer análisis para lo que corresponde a una reacción invariante. Bien, esto es muy importante. En un diagrama de fases,
la cantidad de líneas horizontales que se presenten me van a indicar la cantidad de reacciones invariantes que se están presentando en el mismo diagrama de fase. Para este caso, en este diagrama de fase solamente se tiene una línea horizontal, por lo tanto, eso quiere decir que solamente voy a tener una reacción invariante. Esa reacción invariante va a estar a lo largo de donde haya una intersección entre algunas líneas. Bien, ¿qué intersección tengo a lo largo de esa línea horizontal? Bien, pues la intersección que tengo precisamente en este punto que tengo aquí. Bien, entonces, en ese punto, a 780 grados centígrados, pero a una composición que desde este punto de vista va a ser más rica en composición de plata por estar más orientada hacia la derecha. Quiere decir que en este punto voy a poder tener coexistiendo esas regiones de tal manera que podría en este punto tener una constitución líquida con alfa, con beta. Bien, eso es lo que nos quiere decir. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Un punto eutéctico yo lo voy a tener cuando pase de una fase que contenga líquido hacia una región de dos fases. Bien, entonces vamos a hacerlo de manera que vamos a analizar esta palabra. Primero, el término ica, estoy utilizando la terminación de eutéctico, puede ser eutéctica, reacción eutéctica o reacción de un punto eutéctico, si lo quieren ver así, donde el término ica me va a hacer referencia a que viene del líquido. Esto quiere decir que viene del líquido. Ahora, ¿qué pasa con la parte de eutéctico? Bien, eutect lo voy a dejar hasta ahí. Siempre que yo tenga eutect, voy a tener que voy a pasar de una región de una sola fase. Quiere decir que la naturaleza viene de una sola fase. Bien, por lo tanto, si juntamos estas dos palabras, quiere decir que yo voy a pasar de una región de una sola fase que está en estado líquido hacia una región que va a ser, en este caso para este punto, por estar aquí en líquido, mi punto eutéctico, yo puedo decir que lo tengo aquí, el cual me va a representar una variación, una reacción invariante, donde voy a pasar de una fase líquida a una fase alfa más beta. Entonces voy a tener que el de L de líquido voy a pasar a una fase alfa más beta, sin variar la composición, pero variando la temperatura. Bien, entonces eso quiere decir que si yo tengo una composición en porcentaje que se encuentre para este arreglo de cobre-plata, al aumentar la temperatura yo también puedo pasar de esta región de dos fases a una región líquida, en ese punto, donde la solidificación va a ser prácticamente instantánea. Mientras que en estos dos puntos donde yo tengo alfa más líquido y beta más líquido, a medida que yo comience a disminuir la temperatura, por decir a lo largo de esta línea, en este punto yo tengo líquido, pero a medida que llego a la línea negra, voy a encontrarme con que va a comenzar la solidificación de una fase alfa, donde voy a tener una fase líquida aún, pero donde se van a empezar a formar pequeñas partículas sólidas de la fase alfa, que a medida que disminuye la temperatura se van a incrementar, hasta que lleguen a este punto a la temperatura de 780 grados centígrados, donde prácticamente todo se va a convertir en sólido y voy a tener una fase alfa más beta. Bien, entonces ahora eso me corresponde a un punto eutéctico, donde paso de un líquido a una fase donde, bueno, a una región donde tenga yo dos fases. ¿Sí? Es por eso que tengo eutéctico. Una sola fase va a pasar de una sola fase por eu
y en estado líquido por el término ICA. Por eso es un punto eutéctico. Esto es eutéctico. Ok, esa es una reacción invariante. Bien, entonces ahora vamos a ver la parte de peritéctico. Bien, entonces para eso nos vamos a trasladar a este otro diagrama de fases. Bien, en este otro diagrama de fases yo tengo huecos donde no me están indicando cuáles son las fases que están coexistiendo. Bien, entonces vamos a poner mucha atención a esto. Siempre que yo tenga una región entre otras dos regiones que contengan una sola fase, forzosamente la región que esté intermedia va a estar constituida por dos fases. Eso quiere decir que aquí voy a tener una región de dos fases, así como la puedo tener aquí, aquí o aquí. ¿Cómo voy a indicar qué tipo de región me va a representar aquí, aquí y aquí? Bien, eso lo voy a determinar por las regiones que lo rodean. Si yo aquí tengo la fase alfa y acá la fase beta, quiere decir que en esta región voy a tener la fase alfa más beta. De tal manera que tendría una fase denominada como la que tengo aquí. No quiere decir que sean los mismos elementos, ni que sea a medida de la misma composición, ni tampoco de la misma temperatura. Este es un diagrama de fase completamente diferente a este, donde A y B pueden ser elementos cualesquiera. Este es únicamente para hacer alusión a lo que tenemos que resaltar. Bien, entonces ahora, ¿qué pasa? Como por regla, ya sabemos que en una región que esté entre dos regiones que contengan una fase, voy a tener una región de dos fases. Quiere decir que en esta parte de aquí voy a tener una región alfa más líquido. Bien, entonces por último, ¿a qué le corresponde a esta? Bien, pues a la composición de las dos que las estén rodeando. En este caso, por un lado, yo tengo la región beta y la región donde tengo únicamente líquido. Entonces aquí voy a tener beta más líquido. Bien, entonces, únicamente para resaltar lo que acabamos de decir, entre una región que se encuentre con una sola fase, cada una va a tener dos fases. Puede decir que voy a tener una región con una fase, luego una con dos fases, a continuación una con una fase y una con dos fases. Así lo vamos a aplicar la cantidad de veces que sea necesario. Entonces aquí ya completamos cuáles son las fases, cuáles son los componentes en las regiones para cada una de las partes donde no teníamos idea de cuál era la composición o cuál era la región que estaba constituida por dos fases en este caso. Bien, entonces vamos a analizar ahora la parte de un punto peritéctico. Bien, como en este diagrama de fase también solamente tengo una línea horizontal, quiere decir que solamente voy a tener una reacción invariante. Esa reacción invariante se va a presentar precisamente en este punto de aquí, donde la voy a indicar con una línea, con esta flechita que va hacia abajo, que está apuntando en este punto, donde estoy disminuyendo la temperatura a esta composición de A y B. Bien, entonces al disminuir la temperatura aquí, yo voy a pasar de una fase alfa más líquido, y esta flechita que es vertical ahora la pongo horizontal, y voy a pasar a una región de una sola fase donde tengo la fase beta. De igual manera, si aumento la temperatura, puedo regresar a esta misma composición de una región de dos fases. Bien, entonces es aquí donde entra la parte de peritéctico. De igual manera, vamos a considerar que el término peri me va a hacer referencia a que estoy pasando de una zona o de una región que contiene dos fases. En este caso, la fase líquida y la fase alfa, que es esta parte de aquí, que pasa hacia una región de una fase. Entonces, peri va a decir que viene de dos fases. Bien, ahora, ¿qué pasa con el término ICA? Es precisamente lo mismo. La parte ICO al final es la misma que teníamos en la misma expresión. Entonces eso también quiere decir que viene del líquido. Eso quiere decir que aquí yo tengo una región que precisamente es una solución líquida con partículas sólidas o
ya elementos sólidos de mi fase alfa, de tal manera que viene de el líquido, de igual manera que esta de aquí. Entonces, ahora, por último, vamos a ver la regla de fases de Gibbs. La regla de fases de Gibbs únicamente la vamos a determinar como P más F igual a C más 1. Esta es la regla de fases de Gibbs. ¿Sale? Vamos a poner regla de fases de Gibbs. Bien, esto me va a ayudar a determinar los grados de libertad que se pueden presentar en un punto de análisis dentro de mi diagrama de fase. Bien, entonces, por último, nada más vamos a anotar cada uno de estos términos para hacer precisamente la relación de que P son las fases y es P precisamente porque viene del inglés phases. A continuación F, donde F me representa los grados de libertad. Y bueno, esto de libertad, donde esto también viene del inglés, que es freedom degrees. Mientras que por último, yo voy a tener C, que es los componentes. Y pues bueno, esto también viene del inglés, que es components. Ok, entonces componentes. Bien, eso nada más para determinar la nomenclatura que se está manejando en esa fórmula. Bien, entonces vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a realizar después el análisis con otros diagramas de fase. Te invito a que veas el video, voy a dejar el link para que lo puedas checar. Y ahí vamos a realizar el análisis, pero ahora no para un punto eutéctico, sino para un punto eutectoide. Y ahora ya no para un punto peritéctico, sino para un punto peritectoide. Entonces vamos a ver cuál es la relación que se tiene y vamos a checar cuál es el comportamiento, ¿ok? Bien, entonces si te gustó dale like, comparte y también tenemos la página de Facebook. Aquí abajo está el link para que le puedas dar like. Y cualquier cosa, pues por favor comenten y pues muchas gracias.